Egunon, queridos patitos, vamos a hablar de políticas públicas, análisis de políticas públicas y quizás si quieres puedes hacer un pequeño ejercicio, puedes pausar el vídeo y hacer un ejercicio práctico número 0. Define política pública, actores presentes en política pública, definición de análisis de una política pública, sujetos que analizan las políticas públicas. No vamos a ser tan malos y vamos a continuar con la exposición con el contexto en el que se aplica el análisis de las políticas públicas. El ideal sería origen, análisis, toma de decisión, implementación, evaluación, sería un cronológico. El real suele ser más cíclico, donde es algo que se va evaluación, origen, toma de decisiones, luego evaluación, origen, toma de decisiones. Por lo tanto, ¿dónde está el origen? En origen, toma de decisiones o evaluación, o al evaluar hay luego origen de una nueva política pública. Por lo tanto, el contexto en el que se aplica el análisis de las políticas públicas se inicia con la crisis del estado de bienestar. El estado de bienestar aumenta las políticas públicas. Crisis del estado de bienestar, recorte de fondos, menos medios, pero más demandas ciudadanas. Años 60 en Estados Unidos, política social, problema, fase, implementación, análisis, problema, falta de cooperación intergubernamental. Hay más objeto de estudio en el estado de bienestar. Ayuntamientos y políticas o servicios públicos ofrecidos, respaldados en este caso por la Unión Europea, en el marco comunitario. Legitimidad de las administraciones públicas. Antes, legitimidad dada por llevar a cabo un servicio público. Ahora, eficacia y eficiencia de esta haciendo bien las cosas. Administraciones públicas, dos criterios: el funcional y el territorial. Funciones. Bueno, pues con un esquema como el siguiente que vemos ahí, vemos el ámbito de Estado, comunidad, Unión Europea, Estado, comunidad autónoma, territorio histórico local, territorial. Y luego en el otro vemos poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, tribunal constitucional. Donde el País Vasco pues tiene gobierno vasco y diputaciones, hay una comisión arbitral que establece el marco general donde podemos el poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y tribunal constitucional. El Estado es el que tiene el tribunal constitucional, pero el País Vasco tiene esa comisión arbitral. Por lo tanto, un análisis más en profundidad debería tenerlo en cuenta. Territorio histórico de Vizcaya, pues tenemos la Unión Europea, la agencia comunitaria que está en Bilbao, cerca de la Plaza Moyúa. El Estado, la administración periférica, el subdelegado del gobierno, que está precisamente en la Plaza Moyúa. La Unidad Autónoma Vasca, administración periférica, la delegación del gobierno, cerca de la zona del Sagrado Corazón, por ejemplo. El territorio histórico, la administración del territorio, el Palacio de la Diputación, entre otros, que está cerca también de Moyúa y otras instituciones también. Por ejemplo, Hacienda, que está al lado de EITB, en Capuchinos de Basurto, cerca de la intermodal de transporte. La administración municipal, donde está en un lado del puente del ayuntamiento el tema de vivienda y en el otro está la sede oficial del ayuntamiento con la parte del edificio administrativo de detrás. Administración institucional, órganos autónomos, por ejemplo el IVAP, Instituto Vasco de Administraciones Públicas. Política dependiente a través de relaciones entre actores. Reconversión industrial, Bilbao Metrópoli 30, Bilbao Ría 2000, elementos de armonización y organización entre diversas instituciones, carácter interdisciplinar a la hora de estudiar y analizar las políticas públicas y sus efectos. Estado liberal de derecho, modelo garantista. Estado social de derecho, modelo post-garantista. Objeto de análisis y evaluación, las políticas públicas. Lobby, TJ, lectura, tipología. Operativas, no operativas, estilo de políticas públicas, modelo de elaboración de políticas públicas, toma de decisiones racional e incrementalista. Anticipativa, reactivo, consenso, imposición. Fundamentos es tener base de la ley de presupuestos para los proyectos de política pública. Por lo tanto, tenemos ahí el enfoque económico, jurídico, personal. Se cuenta con personal suficiente para poner en marcha una política pública, un programa público, orientación política de los presupuestos, instrumentos de persuasión a la hora de poner en marcha políticas públicas, incomes, public policies y outputs. Ingreso de inputs,
las políticas públicas, y los outputs, los resultados, es decir, el producto, y outcomes, es decir, el impacto. Politics, política, policy, políticas. Implementación, puesta en práctica. Técnicas, el método Delphi. ¿Qué sucede después de que el Parlamento aprueba una ley? La implementación, estudiar los presupuestos. Papel que juega la burocracia, el personal, en la puesta en práctica de las políticas públicas. Indicadores para la evaluación. Elaborar un indicador es dificilísimo. Es dificilísimo. Problema, la definición del problema. La toma de decisiones, actuar, no actuar. El objetivo, la implementación y la evaluación, que viene después. Planteamiento. Racional, Simón. Incrementalista, de Liblom. Programa electoral, que en teoría es lo que uno se compromete ante los electores, es decir, ante la ciudadanía. Presupuesto de un gobierno monocolor. Programa de gobierno. En un gobierno de coalición se cogen los programas electorales y se conjunta en una negociación en forma de programa de gobierno. Calendario legislativo, por ejemplo en Euskadi siempre hay. Competencias de comparecencia en el Parlamento para explicación del calendario legislativo y después del desarrollo. Es decir, la agenda política. ¿Qué se entiende por agenda política? Pues como decimos, el calendario legislativo, las comparecencias en el Parlamento para explicarlo y luego los discursos parlamentarios en el debate de política general, que en el País Vasco solía ser el último viernes de septiembre. Agenda pública. Está en la sociedad. Y cuando las instituciones de gobierno deciden actuar, agenda de los poderes públicos debería ser igual a agenda política. Prospección, en este caso a través de subirats, 3 vías. Proyecciones. Los casos paralelos de programas llevados a cabo en otros escenarios y se proyectan sobre mi ámbito territorial. Predicción. Teoría, estudio de causas y efectos. Estudio para averiguar si la solución que estamos pensando va a lograr los objetivos que nos hemos marcado. Conjeturas, la que está basada en opiniones, instituciones a descartar. Método Delphi. Es al fin y al cabo elaborar un cuestionario. Sistema de selección. ¿Cuáles son, desde su punto de vista, los problemas más importantes que afectan al sistema de selección para el acceso a la administración? Seleccione 3 proposiciones y priorice según su importancia, atribuyéndoles los números 1, 2 y 3. Y esto sería un esquema de método Delphi. ¿Dónde tendríamos? Las respuestas selectivas son inadecuadas para elegir los candidatos idóneos. La baja tasa de cobertura de las vacantes existentes entre los grupos A y B. El bajo número de aspirantes que presentan cada año a las pruebas selectivas de niveles superiores. La formación universitaria de los aspirantes no siempre responde a las necesidades de la administración pública. Elevado coste y excesiva duración del proceso selectivo. La centralización de los procesos selectivos, la falta de capacitación de personal cualificado debido al mayor atractivo económico del sector privado, la escasa conexión existente entre la universidad y las posibilidades de empleo en la administración pública dentro del mercado de trabajo, la insuficiente información, divulgación de la oferta de empleo de la administración pública dentro del mercado de trabajo, la falta de correspondencia entre el contenido de las pruebas de acceso y el trabajo posterior de desempeño el funcionariado seleccionado, y otros que habría que especificar, y tendríamos para luego el sistema de elemento informático, veríamos el 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291 y 292 para luego la clasificación y poder organizarlo estadísticamente. Técnica del grupo nominal usada en la empresa privada, traspasada a la administración pública. Los costes son más fáciles de medir que los beneficios, porque los costes se pueden materializar en precios monetarísticamente, porque los beneficios se trasladan en el tiempo hacia el futuro.
Participación ciudadana en el diseño de políticas públicas. Órganos creados expresamente consultivos, cuya finalidad es la presencia de ciudadanía y otros niveles de administración. Reunirles. Participación directa, por ejemplo, presupuestos participativos. Participación, hacer partícipe. Representación. La representación, pues a través de encuestas, presupuestos participativos, democracia electrónica, legitimidad, grupos de interés y grupos de presión, lobbies, diferencia, cuestión de grado de organización de actividades. Toma de decisiones. Estudio de casos sobre proceso de elaboración de políticas públicas son uno de los métodos de análisis más importantes de la ciencia política. Años 30. Schacht-Schneider y Herring estudian una gran variedad de decisiones, diversos en tema y formato, perspectiva y rigor. Actualidad, entre comillas, 1963, gran sofisticación, análisis de las relaciones políticas en un área de política bien definido, el comercio exterior, de las actividades, estrategias y comunicación de empresas empresariales, relaciones empresariales en política, una de las mejores técnicas de investigación conductual. Relevancia y rigor no son objetivos excluyentes a sí mismos. Tras American Business and Public Policy surgen preguntas y la oportunidad de formular teorías que convierten los hechos concretos de los estudios de caso en elementos susceptibles de juicio y concreción y comparación de acumulación. A continuación vamos a ver las actuaciones actuales de teorías y su relación en el nuevo y configurado estudio. Órganos decisionales. Consejo de Gobierno, Comisión de Gobierno Local, órganos preparatorios. Modelo no decisional, Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios de Estado. Comisiones delegadas, pequeños consejos de ministros, órdenes ministeriales. Y tendremos ahí dos elementos, la carpeta verde, índice verde y el índice rojo, donde tendríamos el hecho de que el índice verde será la posibilidad de ir escalando y el índice rojo será para revisión, fundamentalmente cuando hablamos de subdirector general, director general, secretario general técnico, subdirector general técnico, subsecretario de Estado, el secretario de Estado, y tenemos ahí la designación respecto al ministro, al secretario de Estado, y abajo al subsecretario de Estado y al secretario general técnico, director general, subdirector general. Y tenemos el ámbito del programa de gobierno, objetivos sociales prioritarios, catálogo de acciones y medidas concretas, y en la toma de decisiones a nivel gubernamental y a nivel departamental, en el ámbito de elección de las alternativas posibles, dado un punto de vista técnico y político, formulación jurídica para lograr la eficacia hacia la propia administración y los ciudadanos y otras administraciones. A nivel departamental, la acción de gobierno, puesta en marcha de acciones concretas. El índice rojo, el índice verde, las carpetas son importantes para la reunión previa al Consejo de Ministros, que es una reunión de secretarios y subsecretarios de Estado. Y luego es previa, con carácter previo a la reunión del Consejo de Ministros. Y ahí estaría el asunto del índice verde y índice rojo en las carpetas. Muy importante. Órganos que intervienen en el aspecto preparatorio, decisional y ejecución de los asuntos que se someten al Consejo de Gobierno. Dirección de servicios u órganos análogos, que ahí va a dirección de la Secretaría del Gobierno y de las relaciones con el Parlamento. Y de ahí iría al Consejo de Gobierno y la dirección de la Secretaría de Gobierno y de relación con el Parlamento. Órganos de apoyo. Pues administrativos, tenemos órgano no colegiado que no toma decisiones ni prepara toma de decisiones. Organiza el orden del día y recoge lo deliberado en el Consejo de Gobierno. Aprobado, pendiente, desestimado. Híbrido, pues sería una comisión económica, comisión delegada, más comisión preparatoria. Reúnese los martes a primera hora. Consenso, hablar entre departamentos, observaciones, consultar la forma de toma de decisiones. En este caso estaríamos hablando de la administración vasca, cuyo consejo de gobierno o consejo de ministros sería el martes. Departamento proponente, dirección de servicios u órgano análogo, se ocupa de todo, del departamento proponente, dirección de la Secretaría del Gobierno y de relación con el Parlamento, se ocupa del orden del día, se incluye en el Consejo de Gobierno y luego dirección de la Secretaría del Gobierno y de relaciones con el Parlamento, se encarga de la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco. Evaluación es el fin de la política pública.
no es que sea el final, en tanto en cuanto a la finalidad, sino que es el punto término. La evaluación es igual al análisis ¿sí? eh, de toda la política pública. Sunset Legislation. El Tribunal Vasco de Cuenta, el Guilán de Trabajo, Gobierno Vasco, es ciertamente el punto de reflexión para poner en su justa medida esa evaluación de necesidades de las administraciones locales, evaluación como análisis, prospección, evaluación del proceso, evaluación de políticas públicas. Controles internos serían los letrados, Comunidad Autónoma Vasca, abogado del Estado. Controles externos, el Ararteco, Tribunal Vasco de Cuentas, auditoría económica y auditoría operativa. Elementos descriptivos de la evaluación. Pues tendríamos un hecho como es este de la situación de la evaluación en Plan Integral de Lucha contra la Pobreza de Euskadi 1988-1992. Sujeto a evaluación de programas, sí. Evaluación de procesos, en proceso, revisión, previsión de la evaluación del programa, sí. Coordinación, administración, expertos privados. Y tendríamos que sí, metodología utilizada, indicadores en parte del proceso, sí, evaluación de los resultados, participación destinatarios del programa indirectamente, repercusión sobre el programa del informe de evaluación, sí, modificación de la ley. Y luego evaluación de los programas de empleo de formación Gobierno Vasco, evaluación de los programas del Ayuntamiento de Vitoria, educación de calle, hogares infantiles, evaluación del nivel de satisfacción de la población residente en Santurce con los servicios y actuaciones municipales, valoración de intereses y necesidades prioritarias. Y tendríamos aquí ciertamente la hoja en donde veríamos esta circunstancia. Evidentemente hay problemas organizativos de control de gestión. Hay que afrontar brevemente algunos aspectos más exclusivamente organizativos relativos a la introducción de control de gestión de la administración regional. El primero se refiere al carácter centralizado o descentralizado que debe revestir dicha actividad. El razonamiento debe partir del siguiente punto. Cuando hablamos de políticas públicas, en general nos referimos a las actividades de los distintos sectores que se articulan en una organización compleja como la región. Hablamos, por lo tanto, de política sanitaria y, en el seno de esto, de política de asistencia psiquiátrica o de política industrial, de política de formación profesional. Para este tipo de actividades presuponemos una utilidad de introducir el control de gestión, entendiendo la comprobación de demandas producto costes de acción pública. En realidad también podríamos imaginar un control de eficiencia y eficacia en las llamadas políticas horizontales, personal, presupuesto, programación. En este caso, sin embargo, los problemas serían mucho más complejos y por lo tanto vale más concentrar nuestra atención en las políticas sectoriales. En este sentido, la primera pregunta que conviene plantear es la siguiente. ¿Esta comprobación de eficacia y eficiencia debe realizarse de forma central para toda la administración regional o bien cada uno de los sectores? Desde un cierto punto de vista parecería más natural escoger la segunda alternativa. Después de todo, parece más natural que el control se halle en manos de los responsables de la política, más aún si tenemos en cuenta que la construcción de un sistema centralizado plantea difíciles problemas de homogeneización. Sin embargo, conviene recordar el carácter de revolución cultural implícito en la introducción de la evolución sistemática de las acciones públicas. Y desde que el mundo es mundo, las revoluciones se han realizado y dirigido pequeñas minorías iluminadas que han presionado hacia metas que difícilmente podrían ser alcanzadas a través de las tendencias espontáneas de la evolución del sistema. Conviene no olvidar, en efecto, el carácter controvertido que implica dicho ejercicio, la evaluación y elección de las variables que pretendemos controlar y de los indicadores capaces de medirlas, y a un nivel distinto de los modelos de análisis. Puede ocultar también importantes problemas político-administrativos. En una situación de la que los sectores compiten entre sí para la asignación de recursos escasos por definición, atribuir a cada uno de estos la responsabilidad de suministrar informaciones convincentes sobre el grado de eficiencia y eficacia de su propio servicio puede desencadenar además mecanismos perversos susceptibles de afectar a la credibilidad de la operación. Por estas razones,
a las que añade la necesidad de construir un sistema informativo abierto, flexible, aunque dotado de coherencia y homogeneidad interna, es la opción de constituir un núcleo central responsable de activar el control parece, por tanto, claramente preferible. El segundo problema, de carácter organizativo, se refiere a la decisión de establecer dicho núcleo en el Parlamento o en el Ejecutivo. Aquí no caben razonamientos demasiado complejos. Una vez definida la actividad del control como una función eminentemente directiva, su centro de imputación no puede ser sino el Ejecutivo, es decir, el órgano responsable en primer grado de la aplicación de las políticas regionales. Se trata de una decisión fundamental que se deriva coherentemente de las premisas metodológicas de nuestro razonamiento y que no puede ser atacada si se acepta el planteamiento seguido. Sin embargo, el hecho de atribuir esta responsabilidad al Ejecutivo no significa dejar al margen al Parlamento. Al contrario, las relaciones han de ser frecuentes desarrollándose en ambas direcciones. El Parlamento debe disponer en efecto del derecho de interrogación del servicio del control de gestión en lo que respecta al estado de ejecución efectiva de las políticas decididas mediante leyes territoriales. Y ello no solo para garantizar a los parlamentarios el acceso a los productos de control, el informe general sobre la gestión regional, las eventuales elaboraciones en materia de cada política, sino también para suministrar inputs relevantes al citado control, por ejemplo, solicitar estudios informativos y valoraciones sobre aspectos particulares de eficiencia y eficacia y equidad de la acción política pública. La oportunidad de asegurar este derecho de acceso se desprende de la consideración del modo a menudo consensual con el que se desarrolla la actividad legislativa de dirección del órgano directivo, la búsqueda de compromisos aceptables entre la mayoría y la minoría y una disminución general del grado de conflictividad sobre cada una de las políticas serán más efectivos en la medida en que el Parlamento disponga de los medios necesarios para comprobar que las decisiones adoptadas en su seno no sufren ulteriormente modificaciones a través de la actividad diaria de las consejerías. Este razonamiento es válido para la mayoría, pero también ante todo, para relaciones mayoría-oposición, este aspecto debe valorarse seriamente ya que contribuye a aumentar la autonomía y la autoridad de control frente al resto de la administración regional. Sin embargo, las relaciones deben funcionar también en el sentido contrario. Un servicio de control de gestión competente y eficiente también debe hallarse en condiciones de poner en guardia al órgano legislativo con respecto a las consecuencias que la persecución de determinados objetivos, la elección de determinados procedimientos o la movilización de determinados recursos puede comportar de la actividad diaria. Al parecer, el modo más correcto y eficaz de afrontar la cuestión muy de caso que las competencias profesionales para desarrollar este tipo de actividad son realmente escasas, de modo que plantear duplicidades, además de ser poco eficiente desde el punto de vista económico, aparece también improbable desde el punto de vista organizativo si la evaluación sistemática consigue mejorar la calidad de la producción legislativa regional. Debemos felicitarnos seriamente. La segunda cuestión se refiere lógicamente a la ubicación del núcleo dentro del Ejecutivo. Existen tres opciones posibles: la presidencia, competente en materia de personal y organización regional, y el departamento responsable del presupuesto y la programación. Esta última alternativa debe descartarse por distintos motivos explícitamente enunciados anteriormente. Una actividad de programación debe orientarse especialmente y esencialmente hacia el futuro, mientras que el análisis de las políticas regionales analizado bajo la forma de control de gestión debe basarse en estudios retrospectivos. En ese sentido, podemos y debemos aprender del pasado, prescindiendo incluso del hecho de que en el futuro los objetivos, los instrumentos o ambos a la vez están destinados a cambiar. La responsabilidad de remediar la falta de memoria de la administración no puede asignarse a una unidad organizativa cuya tarea principal consiste en prever el futuro, adelantando las opciones necesarias para dirigirlo. Por razones todavía más evidentes, dicha responsabilidad no puede corresponder a los responsables de la organización y del personal. Como se ha indicado, las políticas cuya eficiencia y eficacia debemos analizar escapan por lo general a la organización regional en el sentido estricto y se requieren relaciones con otros sujetos político-administrativos. Sería un error conceptual, además de un mecanismo sustancialmente inútil, confundir ambos niveles y reducir el control a la comprobación de la funcionalidad de la organización burocrática regional. Además, esto vale para las dos opciones hasta ahora examinadas. Hay un aspecto político que no podemos descuidar: situar la función de valoración de la eficiencia y la eficacia del conjunto de la administración bajo la responsabilidad de un único departamento comporta el riesgo de determinar, sobre todo, aunque no solo en el caso de los gobiernos de coalición, relaciones políticas perversas.
en la medida que los responsables políticos de las administraciones de gasto no se hayan dispuestos a aceptar espontáneamente un papel de este tipo. Por consiguiente, la elección más correcta parece ser la de situar esta actividad bajo la responsabilidad del presidente, como corresponde a su papel superior, que representa o debería representar el centro de síntesis general y de unidad de orientación político-administrativa regional, además de ser más coherente desde el punto de vista institucional, también de función de las relaciones con el legislativo antes comentadas. Dicha acción prepara la funcionalidad del ejercicio. El último tema se plantea a nivel parcialmente distinto, por lo que requiere una atención especial. La actividad de control de gestión no es y no debe ser una actividad de estudio e investigación, tampoco únicamente una actividad informativa. Para las exigencias de profundización teórica y analítica debe existir la posibilidad de encajar informes externos, mientras que la recogida de información puede basarse en un instrumento general como un sistema informático, si bien deberemos considerar atentamente los datos específicos necesarios para la evaluación de las políticas. La actividad de control de gestión se justifica en base a una exigencia de dirección de la administración, para la cual la información y la organización de estas en modelos de análisis más apropiados constituye una condición necesaria pero no suficiente. El control de gestión no es una tarea para profesores universitarios o para expertos informáticos. Requiere, al contrario, administradores expertos y motivados, dispuestos a participar en la formulación de opciones relativas a una pluralidad de sectores y problemáticas. Dicha función se plantea como uno de los instrumentos utilizables para restituir flexibilidad a una administración carente de ella desde hace algún tiempo, y si es que alguna vez la ha tenido. Representa algo esencial para modificar las situaciones negativas que se han venido cristalizando a lo largo del tiempo, introduciendo y haciendo circular la innovación organizativa con objeto de mejorar todo lo mejorable. Todos estos objetivos requieren instrumentos operativos flexibles y no rígidos. Ya hemos prevenido anteriormente contra el error de construir un sistema vinculante de indicadores y contra los peligros de circuitos perversos que ello comporta. Es el momento de romper una lanza a favor del reforzamiento de una actitud favorable a la solución de los problemas en el seno de la administración. Un sistema de señales de alarma no sirve para activar sistemas sancionadores y autoritarios. Sirve, al contrario, para poner a las unidades organizativas responsables de cada servicio en condiciones de detectar lo que no está funcionando correctamente y para estudiar junto a los operadores de base los medios adecuados para eliminar los obstáculos, aprovechando las oportunidades existentes. En ese sentido, la constitución de cada administración sectorial de unidades de inspección pequeñas y ágiles capaces de recibir el control de gestión de las indicaciones e informaciones necesarias y de personal in situ para tratar de resolver los problemas más urgentes parece la principal condición de eficacia ligada a la introducción de la valoración. Sin duda nos hallamos muy lejos de las grandes estructuras de planificación racional de los años 60 y 70. A pesar de ello, o quizá por este motivo, los resultados podrían ser más positivos, incluso a medio y corto plazo, si el objetivo consiste en construir una administración pública responsable y eficaz. Un poquito de análisis político empírico, aproximación cuantitativa. Debe operacionalizarse en datos medibles variables, características externas del fenómeno al que queremos medir, y se debe comprobar si la hipótesis inicial es correcta o no. Hay variables mejores y peores. Variable es más limitado que concepto, se debe precisar. Variables, tres distintos tipos según la escala que usamos. Nominales, clasificación de los casos. Ordinales, clasificación de casos y los ordenan. Y de intervalo, clasifican los casos, los ordenan y podemos saber cuál es la distancia entre un caso y otro. Nominal, país, continente, religión mayoritaria. Ordinal, país, categoría por estatus económico, porcentaje por debajo del umbral de la pobreza, ricos, pobres, marginales y otros. Cada caso solo podrá estar en un lugar, en un cajón, una categoría, y que todos estén en un lugar en las categorías. Es difícil crear variables de intervalos. Se puede seguir el paso de intervalo, ordinal, nominal, y no al revés. Son las mejores variables en un análisis estadístico. Relación entre variables expresada en la hipótesis, variables dependientes o independientes, solo en el caso de que se formule la relación entre las variables en función de su dependencia unas variables de otras, relación de dependencia haciendo que se explique una variable en función de otras, haciendo depender una variable de las otras. Las cosas A explican las cosas B, A funciona en función de B.
Nosotros decidimos cuáles son las hipótesis y cuáles serán variables explicativas. No se puede establecer la causalidad, es la posibilidad. No es causa-efecto, sino que se sitúan variables dependientes que funcionan en función de variables independientes que en ciencias sociales son más complejas que las seleccionadas. Por ejemplo, la luna y su posición condiciona el género. En ideología podemos hablar de extrema izquierda, extrema derecha. 1-2 sería muy de izquierdas, 3-4 de izquierdas, 5-6 de centro, 7-8 de derechas, 9-10 muy de derechas. De intervalo sería numérico y categoría nominal, ordinal. Bueno, pues ciertamente sería eso respecto a ser nada de izquierdas. Edad 20-24, categoría ordinal 18-24, 25-34, 35. Recodificar en términos estadísticos, decir que la variable independiente es. La variable independiente explica de las diferencias que se dan en la variable dependiente, que no es lo mismo que decir la causa. Variables intervinientes son las variables que intervienen en la relación entre uno o más variables independientemente y una o varias variables dependientes. Por ejemplo, la posición de mujeres y hombres frente al aborto. Género, que explique las diferencias que se dan respecto a tal cuestión, si es que se da. Mujeres 4,2, hombres 3,7, pero si mujeres 5,7, hombres 5,6, puede haber variables que midan ruido, es decir, que metan ruido, como la conciliación de ser católico, ateo, musulmán, religión, o el tener o no tener hijos, variables intervinientes. Para neutralizar el efecto que se debería estudiar el género según la variable interviniente. Por ejemplo, mujer, hombre, católica, católico, mujer, hombre, islámico, islámica. Las variables intervinientes meten ruido. El análisis multivariante limpia el ruido. Depurar los datos. Las técnicas exigen condiciones a los datos. Hay que conocer cuáles son las condiciones y observar si las variables los cumplen. ¿Cuál es la escala de medición? ¿Qué es lo variable, sea normal? Que depende de su sesgo y la kurtosis, la curva de la normal. Sesgo positivo. Hace ver la media que no es tan buena como se supone. Medias de dispersión. Kurtosis, platocúrticas, mesocúrticas, heptocúrticas. Homocestacidad, homocedasticidad, homogeneidad o heterogeneidad de la dispersión de los datos a lo largo de la variable. Análisis de los casos perdidos, missing. Los casos perdidos son los casos para los que no tenemos datos, o bien porque se ha perdido o porque son los no contesta, que está en blanco, no rellenado. Técnicas multivariantes. Relación de interdependencia. Hay relaciones de dependencia e interdependencia. Dos tipos de técnicas. Técnicas explicativas. Siempre se parte de la definición de una serie variable como dependientes y otras como independientes. Explican y no dan una relación causal. Y luego técnicas exploratorias. Se parte de la concepción de que la relación entre variables es de interdependencia. Todas ellas o un grupo de ellas explican un hecho. A la hora de identificar y de clasificar las técnicas explicativas, tenemos que tener en cuenta la escala que se aplica a las variables. Dos tipos de técnicas. La variable dependiente es de intervalo. Variable independiente puede ser de intervalo o categoría. Dos tipos. Análisis de varianza. Las variables independientes son categóricas. Análisis múltiple de regresión. Las variables dependientes son de intervalo. La variable dependiente es de categorías, categórica, en otro ámbito. En este caso, también se distinguirán análisis discriminante, variable dependiente categórica y variable independiente de intervalo. Análisis de variables conjuntas, variables dependientes categórica. En las técnicas exploratorias se diferencian las técnicas de identificación de datos y las técnicas de clasificación de datos. Buscan reducir los datos en un conjunto de factores que explican lo más posible la variabilidad del conjunto de datos. Se dirigen a los casos.
no a las variables. Buscan establecer grupos de casos homogéneos entre sí y heterogéneos con respecto a los demás para deducir posteriormente cuáles son las variables interdependientes. Clasifican los casos en unas variables y buscan casos que sean similares. Una vez establecido estos grupos, homogéneo entre sí y diferencial entre sí, serán las variables interdependientes. Análisis de varianza si el factor dependiente da cuenta de la variación de la variable independiente. Es decir, por ejemplo, al 95 o 99% de confianza, análisis de covarianza consiste en ajustar los valores de la variable dependiente a los valores de una o más variables independientes con las que está relacionada, que es de tipo continuo y que reciben el nombre de covariables. Media marginal ajustada y no son medias reales. Evidentemente hay que identificar las variables con absoluta claridad y enfrentarse a las preguntas que se nos plantean. Y ahora hay que saber cuáles de las variables que explican y cuáles son explicadas. Variable dependiente, independiente. Análisis de regresión de correlación múltiple. Regresión simple o correlación simple. Variables de intervalo. Estudia su asociación sin establecer una relación de dependencia entre las dos variables o prevalencia entre una y otra variable, en vez entre dos variables de intervalo que son las que mayoritariamente mayor información nos proporcionan. Distingue, ordena, mide la distancia entre datos, fuerza e intensidad en la relación entre variables y el sentido de esa relación. La R de Pearson indica más 1, 0, menos 1, mayor correlación, o no hay correlación. Correlación perfecta, 1 menos 1. Coeficiente de correlación no es constante. 2 por 0,25 es distinto del 0,5. Correlaciones de más de 0,6 son altas. Los casos raros que se salen de la pauta también influyen, haciéndola más pequeña de lo que es en realidad. El coeficiente de correlación se ve muy afectado por la amplitud de rango de los datos. Se halla muy afectado por la presencia de casos extremos que hacen que ésta se dispare y haga parecer que es más grande de lo que es. Correlaciones calculadas en base a tasas medias calculadas sobre una base geográfica. Correlaciones ecológicas. La tasa elimina la dispersión y la heterogeneidad. Tasa PIB, litros de leche bebida en un año. Recta de regresión de A sobre B distinta de la recta de regresión de B sobre A. La correlación sí será igual, pero la recta no. El análisis de relaciones múltiples, el análisis de relaciones parciales, R al cuadrado coeficiente de determinación, el cuadrado del coeficiente de correlación. Problema, el solapamiento, por ejemplo en un diagrama de Venn. Podemos ver correlaciones parciales, variable independiente 1, variable dependiente, variable independiente 2, variable independiente 3. Esto es la neutralización de variables. Y hay que tratar de evitar eliminar, contar dos veces las partes que explican más de una vez. Ahí tenemos, por ejemplo, el diagrama de Venn explicativo. Porque ciertamente estos elementos que hemos comentado respecto a políticas públicas y un poquito que tiene que ver un tanto de lo que decíamos ayer de estadística, pero ciertamente las políticas públicas deben ser medibles para el tema de la evaluación, para poder establecer también una fórmula más o menos objetivizante para poder en su justa medida si la política pública es buena, mala o regular y ciertamente poder seguir adelante en la construcción de la sociedad. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti jepean.